Hace 5 años hubo un levantamiento popular en Siria. Fue un levantamiento enorme en el contexto de las rebeliones populares en el Medio Oriente y el norte de África, que se conocieron en esta parte del mundo como la Primavera Árabe. Y a raíz de eso se desató una guerra en Siria, una guerra multifacética que ha devastado completamente a ese país. Entonces, en esta conferencia la intención es exponer cuáles son las causas tanto de la rebelión como de su deterioro, su transformación en una guerra, y qué tipos de guerra estamos viendo, pero sobre todo cuáles son los factores tanto internos como externos en esta guerra. Hay gente que dice que solamente se trata de factores internos y otra gente que se trata únicamente o casi exclusivamente de factores externos. Originalmente se trata de un movimiento con características propias naturalmente, pero que responde a una serie de situaciones internas, una serie de situaciones que están ahí, y que eso es lo que permite entender que haya habido un levantamiento de la magnitud que tuvo el levantamiento en Siria. Sin embargo, esto evoluciona y se transforma en una revolución violenta, y esto se debe sobre todo, en mi opinión, a la respuesta violenta del Estado. Sin embargo, también hubo intereses externos que supuestamente apoyaban al pueblo sirio en contra del gobierno sirio, que tenían sus propios intereses y que impulsaron en el sentido de la violencia. Y esto, violencia de un lado, violencia del otro, con apoyo internacional a que esto fuera violento, degeneró en una guerra que no termina después de estos 5 años, y que apenas ahora estamos viendo un proceso que podría llevar a una cierta pacificación, a condición de que esto se haga realmente con esa voluntad. El impacto de esto ha sido enorme, no solamente en Siria, como es natural, ha sido enorme en todos los países vecinos, en toda la región del Medio Oriente. Se han exacerbado las diferencias y las pugnas entre dos bloques de países, bloques relativamente, no son bloques compactos, pero son más o menos 2 bloques de países y de actores en toda la región. Pero el principal afectado ha sido el pueblo sirio. La mitad de la población siria se encuentra desplazada, ya sea todos de fuera de sus lugares de origen, fuera de sus ciudades. Entonces tenemos que hay alrededor de 8 millones de refugiados en otras partes dentro de Siria, y aproximadamente 4 millones de refugiados fuera de Siria. Y muchos de estos han tratado y han logrado llegar hasta Europa, lo cual ocasiona, por supuesto, 2 tipos de respuesta. Por un lado, la gente que dice, sí, adelante, vamos a darle albergue a esta gente que anda necesitada de un hogar, y otros sectores que, bueno, nosotros conocemos muy bien en la experiencia de los mexicanos en Estados Unidos. Hay sectores que en Europa reaccionan diciendo: no queremos inmigrantes, no queremos gente distinta, no queremos ver nada así. Entonces está ocasionando también una serie de situaciones conflictivas dentro de Europa, por no mencionar el actuar de algunas organizaciones terroristas como Estado Islámico,
que han realizado atentados en Francia y en otros sitios, lo cual genera también desasosiego en las sociedades europeas. Los grupos en conflicto son muy diversos. Tenemos por lo menos, el Departamento de Estado en Estados Unidos habla de miles de grupos rebeldes en Siria. Claro, hay algunos que son de algunas cuantas personas y otros que son de miles de miembros. Podríamos hablar de 3 bloques mínimamente dentro de Siria. Por un lado, el gobierno y sus aliados, que son diversos, algunos sirios, otros extranjeros. Por otro lado, tenemos la oposición, entre comillas, digo entre comillas porque, como ya adelantaba, es muy diversa, son muchos grupos. Dentro de esta oposición, algunos hablan de oposición moderada y de oposición radical. Entre la oposición radical se encuentran, por supuesto, esta organización Estado Islámico, que ha sido tristemente célebre en el mundo, y otras de características similares. Y todos los que los apoyan a toda esta gama de grupos opositores a nivel internacional. Pero además tenemos algunos grupos importantes, como es el Partido de la Unidad Democrática, que son básicamente kurdos, aunque también están aliados a árabes, que son opositores al régimen, pero que están manifestado desde hace 5 años prácticamente su disposición a hacer una transición pacífica hacia un nuevo modelo, y han tenido contactos tanto con la otra oposición de la que ya hablaba como con el gobierno sirio. Mensajes hay muchos, ¿no? Yo creo que muchos muy diversos. El primero, yo creo que habla de la importancia del diálogo, de no enfrentar la protesta social con violencia, no tratar de exacerbar la protesta social o de empujar a la protesta social a tornarse en violenta. Eso yo creo que es una primera lección que deberíamos aprender en México, en América Latina, en el mundo. Por otro lado, tenemos una situación actualmente en nuestro planeta globalizado, como se acostumbra a decir. En nuestra tierra tenemos una situación en la que los gobiernos no son tan poderosos como eran hace 40 años. Las élites económicas tienen sus propios intereses, han logrado ciertos sectores acrecentar su poderío económico. Sin embargo, los gobiernos han disminuido su poderío económico. Esto hace mucho más difícil la relación con la sociedad, entre estos gobiernos y la sociedad. Y lleva a situaciones como las que estamos viendo ahora en Siria. Una situación en la que incluso el país más poderoso de la tierra, Estados Unidos, no tiene la capacidad de persuasión que tenía hace 40, 50 años para lograr que los diferentes actores que están incluso de su lado hagan lo que Estados Unidos quisiera. Y esto tiene una lección importante. Tenemos que entender que hay un número grande de fenómenos violentos, como los que se dan en México o en otros países, que también tienen que ver con esta evolución en este otro ámbito de la economía y de la política de nuestro planeta.